del Sur. La semana anterior habíamos visto toda la parte, chicos, donde José San Martín sale desde Argentina, ¿no? Recuerden que San Martín cruza la cordillera de los Andes hasta Chile, logra ganar la batalla de Maipú, con esa batalla se consolida la independencia de Chile, y luego viene al Perú, ¿no? Pero llega al Perú gracias a que los chilenos, los empresarios chilenos y algunos empresarios argentinos también fueron los que apoyaron económicamente, ¿no? Le dieron dinero a San Martín para que venga, ¿no? Es más, se contrató a un famoso marinero inglés. ¿Te acuerdas cómo se llamó ese marinero inglés que se contrató para que ayude a San Martín, ¿no? A dirigir la escuadra, o sea, sus barcos? Ese marinero fue Lord Thomas Cochrane, ¿ya? Uno de los marineros más reconocidos de esa época, ¿no? Que vino a ayudar a San Martín. Entonces llegó al Perú, primero, su primer cuartel general. ¿Dónde estuvo, chicos? A ver, ¿dónde estuvo su primer cuartel general, don José San Martín? Su primer cuartel general estuvo en Pisco, en el departamento de Ica, al sur de Lima, ¿no es cierto? Y de ahí mandó una expedición por la sierra al mando de Álvarez de Arenales, que logró derrotar a los españoles en Cerro de Pasco, y San Martín se dirige, después de estar en Pisco, se dirige hacia el departamento de Ancash, ¿no? Exactamente a Huaura, que está al norte de Lima, ¿no? En el departamento de Ancash, a Huaura. Huaura más o menos está cerca de Chimbote, ¿no? No sé si alguien conoce o más o menos tiene idea. Cerca de Chimbote se va al norte. Y estando ahí, él pide una reunión con el virrey, ¿no? Primero ya había pedido una reunión con el virrey Pezuela, la famosa conferencia de Miraflores, donde no se llegan a entrevistar directamente, ¿no? Sino mandan a sus representantes y no llegan a ningún acuerdo, ¿no? Y como Álvarez de Arenales logró ganarle la batalla de Cerro de Pasco a los españoles, los generales españoles le hicieron un golpe de estado al virrey Pezuela, ¿no? El famoso motín de Asnapupio. Y en ese motín de Asnapupio sale el virrey Pezuela y entra el virrey José de la Serna, ¿no? Que fue el último virrey del Perú, el virrey número 40. Estando ya el virrey José de la Serna, se encuentra con San Martín, ¿no? En la famosa conferencia de Punchauca, acuérdate. Estando en la conferencia de Punchauca no llegan a ningún acuerdo, ¿no? Porque San Martín quería que el Perú pase a ser una monarquía, el rey de España acepte la independencia del Perú, ¿no? Y lógicamente el virrey no le acepta eso, ¿no? Él quería que el Perú siga siendo parte de España, ¿no? Una colonia española. Entonces el virrey de la Serna, por estrategia militar y económica, decide irse a la sierra. Ojo, el virrey José de la Serna abandona Lima, pero no porque le tiene miedo a San Martín o no porque no puede enfrentarse a San Martín, sino él dice, mejor me voy a la sierra, al Cusco, y desde la sierra voy a dominar todas las minas, las riquezas minerales, y además ahí tengo un buen ejército, así que me voy a la sierra, ¿no? Y San Martín entra a Lima y proclama la independencia. Hasta ahí hicimos la semana pasada, chicos, la famosa corriente libertadora del sur. Una vez que San Martín logra proclamar la independencia el 28 de julio de 1821, ¿ya? A los pocos días, a San Martín le ofrecen que sea el primer gobernante peruano, ¿no? El primer gobernante del Perú, ¿no? Ojo que a San Martín ya le habían ofrecido lo mismo en Chile, ¿no? A él también cuando ganó la batalla de Maipú, los chilenos le ofrecieron que él se quede a ser el primer gobernante chileno, ¿no? Sin embargo, San Martín no aceptó porque San Martín tenía que venir al Perú. Pero ¿por qué San Martín quería venir al Perú? No porque era bueno y quería a los peruanos, ¿no? No, sino que él quería... ¿Qué cosa Porque quería? tenía miedo que los españoles vuelvan a conquistar a Argentina. Claro, exacto, ¿no? Lo que tenía miedo es que los españoles vuelvan a atacar a Argentina y vuelvan a conquistar a Argentina, ¿no? Entonces, por eso él no aceptó el gobierno en Chile y dejó al primer presidente chileno que fue Bernardo O'Higgins, ¿correcto, chicos? Pero cuando llega acá, proclama la independencia, San Martín acepta ser el primer gobernante del Perú, ¿ya? Pero ¿por qué lo acepta? ¿Porque le gustaba el ceviche, el arroz con pollo, el cuy chactao y la pachamanca? ¿Por qué crees que acepta esta vez ser presidente del Perú y no de Chile? ¿Por qué no había aceptado antes de Chile? ¿Y por qué sí aceptó esta vez ser presidente peruano? O ser gobernante peruano, ¿no? Que es lo correcto.
Porque los peruanos no querían ser independizados. En parte sí, él vio la gran crisis social que había en el Perú, ¿no? Muchos criollos no querían la independencia, pero más que eso es porque él no había derrotado a los españoles, pues. O sea, él todavía no había derrotado a los españoles. Los españoles se habían ido desde Lima hasta el Cusco, nada más, pero seguían los españoles en el Cusco, ¿no? Entonces, si él se iba en ese momento, los españoles en cualquier momento iban a volver a Lima, iban a tomar Lima y de ahí se iban a ir a Argentina, ¿no? Entonces, él no había cumplido todavía con su misión, ¿no? De derrotar a los españoles. Es por eso que él acepta ser el primer gobernante del Perú. Pero él no podía ser presidente porque el Perú todavía no era claro que era un país independiente, pero todavía no se había decidido qué tipo de país iba a ser, ¿no? Porque acuérdate que hay varios tipos de países, ¿no? Primero podría ser una monarquía, ¿no? ¿Qué cosa es una monarquía? Una monarquía, chicos, es un país donde existe un rey, un rey. También, profe, podía ser una república, ¿no? Una república. ¿Qué cosa es una república? Es una forma de gobierno donde hay un presidente. Presidente, ¿no? Entonces, profesor, todavía no se había decidido qué tipo de país iba a ser el Perú y por eso San Martín gobierna bajo el cargo de protector. Ojo, San Martín, chicos, Don José de San Martín no fue presidente del Perú, ojo, sino ¿qué cosa fue? Fue protector, protector, acuérdate ese término. San Martín no fue presidente del Perú, San Martín fue protector, chicos, protector. Y a ese gobierno de San Martín se le conoció como el protectorado, ¿ya? Protectorado porque él era protector. Es un cargo que le dieron. Profe, ¿qué era un protector? Bueno, un protector era como un presidente, pues, ¿no? Era básicamente un presidente, ¿no? Pero formalmente no se le podía llamar presidente porque todavía no estaba decidido qué tipo de país iba a ser el Perú, qué tipo de gobierno iba a tener el Perú. ¿Cuánto tiempo San Martín gobernó el Perú, profe? Más o menos un año, mira, ¿eh? Del 3 de agosto de 1821 al 20 de septiembre de 1822. O sea, solamente San Martín estuvo en el Perú un año y un mes casi, ¿no? Casi un año y un mes, nada más. ¿Correcto? ¿Cuál era su objetivo? Como te dije, expulsar a los españoles del Perú, ¿ya? Expulsar a los españoles del Perú. O sea, él quería, su misión era ir a Cusco y derrotar a los españoles, ¿no? Así como había ganado la batalla de Maipú en Chile a los españoles, él también quería ir hasta el Cusco y derrotar a los españoles en el Perú. ¿Correcto? Entonces, por eso San Martín se queda. Este periodo, chicos, se llama el protectorado. Yo te pregunto, ¿San Martín fue presidente del Perú o no? ¿Sí o no? No, No. No, era un ¿Qué protector. cosa fue? ¿Qué cosa fue? Protector. Protector del Perú. Muy Se asimila como si fuera un presidente, pero nunca lo fue. básicamente es lo mismo. Es como un presidente, pero no se llamaba presidente, sino protector. Y listo, chicos. Hasta ahí estamos muy bien. Estando él de protector, estando ya en el cargo de protector, o sea, como presidente, ¿Y cómo era su gobierno, profesor? a eso vamos justamente a estudiarlo hoy. Eso vamos a estudiarlo hoy día, ese tema de cómo fue su gobierno de San Martín, qué cosa hizo, qué obras hizo, ¿no? ¿Qué cosas hizo para el Perú? Entonces, ahí empezamos justamente con las obras que hizo. Primero, el Perú, chicos, en esta época todavía no teníamos una constitución política. La constitución política, chicos, ¿ya? La constitución política del Perú, que también se le puede resumir o abreviar como CPP, Constitución Política del Perú. En esa época no había, profesor. Esta constitución política, chicos, también es conocida como la Carta Magna. Carta Magna, ¿no? Magna. O también conocida como la Ley de Leyes, ¿no? Ley de Leyes. Profesor, ¿qué cosa hay en una constitución? En una constitución, chicos, están pues las leyes de cómo se va a regir el país, ¿no? Cómo se va a administrar el país. Entonces, como no había una constitución política todavía en el Perú, San Martín lo que hace es un estatuto provisorio. ¿Qué cosa es un estatuto provisorio, chicos? Es más o menos igual a una constitución política del Perú, ¿correcto? Pero no se llama constitución, porque la constitución la tiene que hacer el propio Congreso, ¿no? Peruano. Entonces todavía no había ni siquiera Congreso acá. Entonces, como no podían hacer una constitución, él hace un estatuto provisorio. ¿Qué cosa es un estatuto provisorio? Era un conjunto de leyes, de normas, que le daban el sustento jurídico para que San Martín sea presidente, ¿correcto?
Por ejemplo, chicos, a ver, imagínense que a mí me escogen alcalde de Zapipo. A mí me eligen alcalde de Zapipo, ¿ya? Hay elecciones y yo gano las elecciones, ¿ya? Vamos a suponer, por ejemplo, que a ver, ¿qué día va a ser las elecciones? El 10 de octubre, ¿ya? De este año, vamos a suponer de mentirita, que son las elecciones. Y yo gano las elecciones el 10 de octubre. Dime, ¿ya soy alcalde de Zapipo oficialmente o todavía no soy alcalde a partir del 11 de octubre? ¿Ya soy alcalde o todavía no? Si yo gano las elecciones, ¿ah? Hay elecciones y yo gano. No, ¿Qué todavía proceso? no. Todavía no. ¿Por qué todavía no? Si yo he ganado Esperar ya esa las fecha elecciones. todavía. ¿Cómo? Esperar la fecha donde te van a decir que eres todavía alcalde. Claro que sí, muy bien. Claro, yo he ganado, yo soy alcalde electo, pero para que yo ya sea reconocido como alcalde, ¿no? Como sea alcalde ya oficialmente, el Jurado Nacional de Elecciones me va a dar a mí mi credencial, ¿no? Me va a dar un documento donde diga, no, el señor Renzo es alcalde de Satipo desde tal año hasta tal año. Ah, ya. Y yo voy a asumir la alcaldía cuando ya el otro alcalde salga de la municipalidad y yo entre a la municipalidad, ¿no? Entonces, chicos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Para que tú tengas, para que yo sea reconocido como alcalde, tengo que tener un documento oficial, ¿no? Entonces, es por eso que San Martín también decía, ¿no? Yo soy protector, pero ¿qué documento tengo, no? ¿Quién me avala? ¿Cómo sabe la gente que yo soy presidente, soy protector? Por eso es que San Martín hizo ese estatuto provisorio, ¿correcto? En ese estatuto se le daba seguridad jurídica, ¿no? O sea, se le reconocía a él como protector. ¿Te das cuenta? Es un documento que formaliza su cargo como protector. No te olvides, ¿ah? El estatuto provisorio. Eso es fundamental que lo recuerdes. Eso es lo primero que hizo San Martín. Muy bien. Una vez que ya hizo su estatuto provisorio, él ya protector del Perú ya oficialmente. ¿Qué cosas hizo en su gobierno? Bueno, hizo varias cosas. Lo primero que hizo la famosa, creó el ejército y la marina de guerra del Perú, ¿correcto? Creó el ejército que se llamó la Guardia Nacional, creo que le llamó, ¿ya? La Guardia Nacional. Y también creó la Marina de Guerra del Perú en su gobierno. Eso hizo él. Aunque el ejército se profesionalizó, la marina se profesionalizó, o sea, ya como un ejército profesional, ya recién a fines de 1800, o sea, casi 80 años después, recién el ejército se hace profesional ya con el presidente Nicolás de Piérola, pero él ya lo había creado al inicio, ¿correcto? Era un ejército rudimentario, pero ya oficialmente ya existía nuestro ejército peruano. También, profe, dio la famosa ley de vientres. Esto ya creo que lo hemos hablado anteriormente. La ley de vientres fue una ley que hizo San Martín, que proclamó San Martín, que decía que todos los hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio, a partir del 28 de julio de 1821, nacían libres. ¿Ya? Nacían libres. Profe, pero solamente los que habían nacido después del 28 de julio nacían libres. ¿Por qué, profesor? Porque antes, en la época del virreinato, tú recordarás que si tú eras hijo de esclavo, por ejemplo, ¿no? Tobar, su mamá era esclava, su papá era esclavo. Entonces, cuando nacía Tobar, ella también era una esclava. ¿Y a quién le pertenecía Tobar? Al amo de su papá y su mamá. ¿Correcto? No era libre, era una esclava. Entonces, y hasta que se muera, Tobar iba a ser una esclava, porque su papá y su mamá eran esclavos. Pero con esta ley, San Martín proclama la libertad de vientres y dice, muy bien, a partir de ahora, las personas que nazcan a partir del 28 de julio van a ser libres. Entonces, ¿qué pasaba, profesor? Si, por ejemplo, mi amiga Tello también era hija de esclavas, pero ella nació el 29 de julio, ella ya oficialmente ya no era una esclava, ella era libre, era una ciudadana más, ya no le pertenecía al amo, ¿correcto? Profesor, entonces, ¿se acabó la esclavitud con San Martín? No, todavía no. ¿Sabes por qué no, profesor? Porque los criollos vivos, ellos vivían de los esclavos, ¿no? Los esclavos eran su propiedad, ¿no? Tener un esclavo era tener un trabajador gratis para ti, ¿no? Un hombre, incluso los esclavos se podían alquilar. Tú alquilabas un esclavo para que vaya a trabajar y te pagaban a ti, no al esclavo, ¿no? Un esclavo, había esclavos incluso que, por ejemplo, aprendían a vender en la calle, ¿no?
Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que Jennifer era mi esclava, entonces yo le enseñaba a Jennifer a vender, por ejemplo, chupetes. Ya está, listo, Jennifer, vas a vender chupetes. Entonces Jennifer todos los días, como era mi esclava, se iba a vender chupete a la calle. Y en la tarde, cuando volvía, me entregaba toda la plata que había vendido sus chupetes. Entonces era mi esclava, ¿no? Y ella, yo le daba comida, le daba casa, y vivía en mi hacienda y listo, ¿no? Entonces, profe, entonces como los criollos vivían de los esclavos, ellos no aceptaron esta ley de vientres, ¿no? ¿Y qué hicieron, profe, para contrarrestar esto? Ellos hicieron la famosa ley del padrinazgo. ¿Qué cosa decía eso, profe? Muy bien, decía Jennifer, o Tello, ¿no? Tello, tú has nacido el 29 de julio, tú eres libre según la ley, ¿no? Ya, muy bien. Pero tu mamá y tu papá siguen siendo mis esclavos. Así que, como ellos son mis esclavos, yo no permito que ellos te tengan a ti en mi casa, en mi hacienda. Entonces, condicionaron a los esclavos para qué. Ya, muy bien, señora mamá de Tello, usted es mi esclava y ha tenido su hija, pero su hija no es mi esclava, así que su hija se va de mi hacienda. Ella no va a vivir en mi hacienda, que se vaya a la calle. Entonces, los pobres esclavos, ¿qué va a hacer un bebito pues en la calle libre, ¿no? Sin papá, sin mamá, sin nadie. Entonces, profesor, los pobres esclavos se veían pues obligados a tener a su hijo en la hacienda. Entonces, para eso la ley del padrinazgo decía que los nacidos a partir del 28 de julio hasta los 20 años iban a seguir perteneciendo, iban a seguir viviendo en la hacienda, pero con la condición de que sigan trabajando para el amo. ¿Se entiende? Entonces, así pues, prácticamente Tello, que había nacido libre, entre comillas, seguía siendo esclava hasta los 20 años. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende el Profesor, concepto? entonces entonces era mejor ser esclavo que ser libre. Claro, pues, ¿no? O sea, básicamente era lo mismo, pues, ¿no? Era mejor ser esclavo, ¿no? En el fondo, un bebito, a ver, si tú tienes tu hijo y te dicen, bótalo a tu hijo a la calle, no lo vas a botar, ¿no? Lo tienes que tener contigo. Pero ese chiquito, al quedarse contigo en la hacienda, iba a seguir siendo esclavo. Entonces, lo mismo era, ¿no? Básicamente fue mentira esta ley de vientres, ¿no? Incluso más Así adelante, ya era muchos... su vida, profesor, así ya estaba marcada. ¿Cómo? De ¿Cómo, ellos cómo? ya así era su vida ya. Claro, además así era su vida de ellos, pues, ¿no? Ellos Ya, ya se habían acostumbrado a eso. claro, ya era como dice, ¿no? Un designio de la naturaleza, ¿no? De la divinidad, ¿no? Dios quiso que nazca esclavo y esclavo se va a morir, ¿no? Incluso más adelante lo subieron, no solo hasta los 20 años, sino hasta los 40 años lo pusieron, ¿no? Hasta los 40 años, entonces, mi amiga Tello hubiese tenido que ser todavía como mi esclava, ¿no? A los 40 años ya podía ser libre, a los 40 años ya se iba de la hacienda y podía ser libre. Pero ¿qué hacía una persona a los 40 años? A ver, ¿ah? Tenía que ir a la calle, buscar trabajo, ¿no? Imposible prácticamente. Además que en ese tiempo, acuérdate que la gente moría joven. Ahora tú ves personas de 70, 80, 90 años, todavía bien paraditos, bien conservados. Pero imagínate un esclavo con todo el sufrimiento, el trabajo, el esfuerzo que hacía en su vida, ¿cómo llegaba a los 40, 50 años? Bien matado, pues, profe. Demacrado, viejo, ¿no es cierto? Enfermo. Entonces ya que te suelten a los 40 años a la calle es, ¿no? Como botar un abuelito, a ver, bótalo a tu abuelito a los 80 años a la calle, ¿qué va a hacer tu abuelito? Porque ya no va a poder ni trabajar prácticamente. Entonces, chicos, esto de la libertad de vientres no se cumplió, pero San Martín tuvo la intención de hacerlo, ¿correcto? ¿Qué más hizo mi amigo San Martín? Creó la famosa Orden del Sol. ¿Ya? La Orden del Sol, chicos, ¿qué cosa es la Orden del Sol? La Orden del Sol es un reconocimiento, es un premio que da el presidente de la República a las personas que han hecho algo importante por el país. Hasta ahorita existe esta Orden del Sol. No sé si tú has visto alguna vez en Palacio de Gobierno los presidentes condecoran a algunas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel, el presidente Alan García, que era en ese tiempo, lo condecoró con la Orden del Sol, ¿no? Orden del Sol. Entonces es un reconocimiento que le hace el Perú a un peruano por haber hecho pues algo importante, ¿no? Para el Perú, algo que engrandezca al Perú, ¿no? Esta Orden del Sol también la puede ganar, por ejemplo, no sé, pues imagínate un médico, ¿no? Un médico que salve a muchas personas, también le pueden dar la Orden del Sol, ¿no? A ver, imagínate un policía, ¿no? Que salve la vida de alguien, ¿no? En un asalto, ¿no? También le podrían condecorar, ¿no? Pero personas muy importantes nada más, ¿eh? ¿Ya? Esta condecoración la creó mi amigo don José de San Martín, ¿no? Incluso también hubo una condecoración similar
que era la condecoración de seda bicolor, creo que le llamaron, que le dieron a las mujeres que habían luchado por la independencia del Perú. Ya también hay esa condecoración. Esta Orden del Sol sigue hasta ahorita, sigue hasta ahorita. Eso lo creó San Martín. Profe, San Martín tenía un plan, chicos. San Martín tenía un plan. Como ya les conté la vez pasada, San Martín no quería que el Perú sea una república. San Martín quería que el Perú sea una monarquía constitucional. ¿Qué significa eso, profe? Constitucional. San Martín lo que quería es que en el Perú no haya presidente, sino que haya un rey. Ya, un rey. Pero cuando decimos monarquía constitucional, significa que el Perú, a pesar de que tiene un rey, iba a tener una constitución. Y ese rey va a tener que respetar la constitución. Pero seguía siendo rey, ¿no? Él era el rey. Pero ya no es un rey absoluto, ¿no? Como antes había reyes absolutos en Europa, ¿no? Si antes el rey decía, yo lo quiero votar a Rico del Perú, Rico era desterrado y lo votaba, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero, pues, ¿no? El rey era absoluto, su poder era absoluto. O yo decía, no, vamos a darle pena de muerte a Ortiz, pena de muerte. Y a Ortiz lo mataban, ¿no? Porque lo que decía el rey se cumplía. Pero en cambio en una monarquía constitucional no es así, chicos. Una monarquía constitucional hay un rey, pero ese rey tiene que respetar la Constitución. Y si en la Constitución dice que no existe la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? No existe la pena de muerte, el rey no puede mandar a matar a nadie. Por más rey que sea, tiene que respetar la Constitución. Entonces, profe, para esta monarquía constitucional, San Martín envió una comisión a Europa. ¿A quién mandó? A dos personas, a mi amigo Juan García del Río y a Diego Paroicien. Estos dos señores, que eran amigos de San Martín, se fueron a Europa. ¿Para qué, profesor? Para buscar un rey. Ya, pues. Ellos se fueron a buscar un rey para el Perú, a Europa. ¿Correcto? Entonces, esa comisión, no te olvides, llamada también Comisión García del Río o Comisión Monárquica, ¿ya? Fue una comisión que se fueron a Europa a buscar un rey, para que ese rey venga al Perú. Profe, ¿dónde se fueron a buscar un rey? Se fueron a buscar un rey, pues en Europa, en las casas reales, ¿no? Las casas reales eran, ¿qué? Las familias de los reyes, ¿no? Las familias de los reyes, ¿no? Entonces, un sobrino del rey de Francia, por ejemplo, ¿no? Podría venir. Un primo del rey de España, ¿no? Una persona así, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque esos señores tenían, pues, conocimientos, ¿no? Eran formados desde muy pequeñitos, ¿no? Eran educados de tal manera que tenían conocimientos, tenían ¿qué te digo? ¿No? Preparación, ¿no? Para gobernar un reino, un país, ¿no? Entonces, por eso se fueron a Europa a buscar un rey. ¿Correcto? Profe, ¿lo encontraron o no? Sí encontraron. Ahora te voy a contar qué cosa pasó con ese rey que encontraron. ¿Ya? Pero bueno, eso vamos a hablarlo más adelante. También, chicos, don José de San Martín nombró a José de la Ribaagüero. Acuérdate, por favor, este nombrecito. José de la Ribaagüero. ¿Te suena a ti este nombre o no? ¿Has escuchado ese nombre alguna vez o no? ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? José de la Ribaagüero. Es el que puso como protector del Perú. No. El primer presidente. Muy bien, el primer presidente del Perú. Este señor era un militar, José de la Ribaagüero, que ahora lo vamos a estudiar bien su caso, porque él fue muy importante en la primera etapa del Perú. Él llegó a ser presidente, después lo sacaron, volvió, entonces tiene una historia muy bonita este señor. Acuérdate, José de la Ribaagüero fue el primer prefecto de Lima. ¿Qué cosa es prefecto de Lima? Es algo así como un alcalde, vamos a llamarlo, ¿no? Como un gobernante de Lima, ¿ya? Como un alcalde de Lima, vamos a ponerlo. Pero no fue el primer alcalde de Lima, sino fue prefecto. Por ejemplo, profe, ¿ahora hay prefectos? Sí, hay prefecto, ¿no? Lo que antes se llamaba el gobernador, la prefectura, ¿no? ¿Dónde está la prefectura? Acá, por ejemplo, está en, ¿cómo se llama esta calle de ese tipo? Antonio Raimondi, no. Sí, ¿no? Antonio Raimondi creo que se llama esa calle, ¿no? Del Colegio Palmer, una cuadra más arriba, no sé si has visto, ahí está la prefectura de Satipo, ¿no? Entonces, ¿Satipo tiene prefecto? Sí, tenemos prefecto, ¿no? ¿Qué cosa es un prefecto en la actualidad? Un prefecto es la autoridad que representa al presidente, ¿ya? En Satipo, ¿no? Es una autoridad que se encarga de, por ejemplo, ¿no? Si a ti alguien te amenaza, ¿no? Alguien te amenaza, a ver, yo le mando un mensaje a mi pata Cerrón, le digo, Cerrón, te voy a matar. ¿Qué cosa hace Cerrón? Cerrón tiene que pedir garantías para su vida, ¿sí o no? Porque ya yo le estoy amenazando a Cerrón. Entonces,
Cerrón va a pedir garantías. ¿Dónde pide garantías? Justamente en la prefectura, pues, ¿no? El prefecto va a darle garantías, ¿no? Entonces va a salir un documento diciendo, ¿no? Eh, el gobierno peruano le otorga las garantías al señor Cerrón para que no le mate porque ha sido amenazado por el señor Renz. Ya está, ¿no? Entonces ya tiene garantías, ¿no? Y si algún día yo me le acerco a Cerrón, yo voy a su casa, lo estoy persiguiendo, Cerrón puede llamar a la policía inmediatamente y la policía me va a detener a mí, porque me van a dar una orden de alejamiento, ¿no? Me van a decir, señor Renz, usted no se puede acercar a Cerrón a menos de 5 cuadras, 500 metros. Entonces yo no puedo acercarme, ¿no? Y si yo un día me acerco, ¿qué tal? A una cuadra de su casa, Cerrón llama a la policía y me van a detener, ¿no? Esas garantías, por ejemplo, es del perfecto, ¿no? También, por ejemplo, Sí, el perfecto, dime, o si dime. le pasa algo, profe. Claro, si le pasa algo a Cerrón, ¿qué tal un día está yendo muy bonito por la calle y de casualidad lo atropella alguien? El primer Ya te echan la sospechoso, culpa de ti. claro, yo voy a ser el primer sospechoso, ¿no? Porque yo ya lo había amenazado, ¿sí? Entonces me van a investigar a mí y posiblemente hasta la cárcel me puedo ir si le pasa algo a Cerrón, ¿no? Entonces, esas son las garantías, ¿no? Que da el gobierno, ¿no? Incluso cuando los esposos maltratan a sus esposas, ¿no? También tienen muchas veces garantías, ¿no? Las señoras para que el esposo no se le acerque, ¿no? O la expareja, ¿no? El exnovio, el ex esposo, a veces que acosan a las mujeres, también las mujeres pueden ir a pedir garantías, ¿no? Orden de alejamiento, todas esas cosas lo da la prefectura. ¿Listo? Entonces, José de la Riva Agüero, acuérdate, fue el primer prefecto de Lima. Siguiente, ¿qué más hizo? Él creó, profesor, la Biblioteca Nacional. San Martín creó la Biblioteca Nacional. Se cuenta que incluso muchos libros que él tenía en su casa, así de su propiedad, las regaló a la Biblioteca Nacional, ¿no? La Biblioteca Nacional está en Lima, ¿ya? Es un lugar, una biblioteca, bueno, donde hay muchos libros, ¿no? Los primeros libros, ¿no? Los documentos de la independencia, todo está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y diferentes libros de todos los autores. También creó la primera escuela normal de varones. ¿Qué cosa es una escuela normal, chicos? Una escuela normal es como un instituto, una universidad, donde estudian para ser profesores, ¿no? La escuela normal, ¿no? Entonces, si por ejemplo mi amiga Maguiña quiere ser profesora, ella en ese tiempo iba y estudiaba en la escuela normal, ¿no? Ah, pero aguanta, era solo para varones, no podían estudiar las mujeres todavía, ¿ya? Solo para varones. Entonces, si mi amigo Sánchez quería ser profesor, él iba y estudiaba en la escuela, ¿no? Normal, era como un instituto, una universidad para que él sea un profesor. ¿Está bien? También en su gobierno, chicos, se creó 3 ministerios, los primeros ministerios del Perú. Tú sabes que en la actualidad, ¿cuántos ministerios hay en la actualidad? Actualmente 19. 19, chicos. Actualmente 19. Dijo, pues, ¿no? Claro. Nuestro presidente dice que va a crear el Ministerio de Ciencia y la Cultura, ¿no? De ciencia y Tecnología. Entonces, ese ya sería el 20, ¿no? 20 ministerios, pero actualmente hay solamente 19, ¿correcto? Pero, profe, cuando nació el Perú, ya había solamente 3 ministerios, ¿ya? 3 ministerios. El primer ministerio era el Ministerio de Hacienda. Profe, ¿qué cosa es el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda actualmente lo conocemos como el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Pero en ese tiempo se llamaba Ministerio de Hacienda. El primer ministro fue Hipólito Unanue. Otro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hasta la actualidad existe, ¿eh? Que es el famoso canciller, ¿no? Profe, ese ministerio el primer ministro fue Juan García del Río, ¿no? ¿Te acuerdas de Juan García del Río? Ahorita hemos hablado de él. ¿Te acuerdas quién era Juan García del Río? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ahorita hemos hablado de él. Juan García del Río, chicos, era el que se fue a Europa a buscar un nuevo rey, ¿no? ¿No te dije? Juan García del Río y Diego Payete. Entonces, este señor Juan García del Río fue el primer ministro de Relaciones Exteriores. Y por último, el Ministerio de Guerra, Profe, este Ministerio de Guerra, en la actualidad, ¿cómo se llama? En la actualidad se llama Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, ¿no? Pero en ese tiempo se llamaba Ministerio de Guerra. El primer ministro fue Bernardo de Monteagudo. Este señor de Bernardo de Monteagudo, ¿quién era, profe? Él era uno de los hombres de confianza de don José de San Martín. Era uno de sus hombres más cercanos de don José de San Martín, ¿correcto? También durante el gobierno de San Martín, profesor, se creó el himno nacional de Perú, ¿no?
el himno nacional del Perú. Tú sabes que la música fue compuesta por José Bernardo Olcedo y la letra fue escrita por José de la Torre Ugarte, ¿no es cierto? Entonces, estas cositas, chicos, se hicieron en el gobierno de San Martín, ¿ya? No te olvides todo lo que pasó en el gobierno de San Martín. Profeso nomás, no hubo más cosas, pero son las principales, ¿no? Te estoy contando las principales. Ahí. Otra cosa más que te puedo contar acá, chicos. Otra cosa más que te puedo contar acá. San Martín, profe, pidió un préstamo. Pidió un préstamo para el Perú. Un préstamo a Inglaterra, chicos. En su gobierno, San Martín pidió un préstamo. ¿Por qué, profe? Porque el Perú recién se había proclamado independiente, pero no teníamos plata, pues, profe. El Perú estaba destrozado, ¿no es cierto? ¿Ya? No teníamos nada. Entonces, San Martín no tenía plata para hacer obras o para hacer cosas, pues, ¿no? Como tú, como gobernante, si no tienes plata, ¿qué vas a hacer? Nada, ¿no? Entonces, él pidió un préstamo a Inglaterra, ¿correcto? Tramitó todo, pero como estuvo solamente un año, no le llegaron a dar el préstamo, ¿no? Pero él ya había dejado ya el pedido, ¿no? Entonces, cuando se aprueba ya denle la plata a Perú, ya San Martín ya no estaba, ¿no? Ya estaba otro presidente. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Quién recibió el primer préstamo del Perú? ¿No? Otro presidente, otra persona. Listo, chicos. Hechos. ¿Qué ocurrieron en estos hechos? Lo primero es que San Martín crea la famosa sociedad patriótica. ¿Qué cosa era la sociedad patriótica? Mira, la sociedad patriótica fue un espacio, fue un conjunto de personas que San Martín, un conjunto de intelectuales, o sea, personas importantes, ¿no? Conocedoras, respetadas, que lo que querían hacer era convencer a la gente para que en el Perú se implante una monarquía, ¿no? O sea, traer un rey, ¿no? San Martín quería convencer a la gente. Entonces, en esta sociedad patriótica se hacía ese tipo de discusiones, debates, ¿no? Entonces, trataban de convencer a las personas para que se den cuenta que lo mejor era eso, ¿no? Supuestamente eso era lo mejor para el Perú. Pero acá ocurrió un debate, ¿no? Un debate, ¿no? No todos estaban de acuerdo con San Martín, pues, ¿no? Es más, la mayoría no estaba de acuerdo con San Martín. Entonces, ocurrió el famoso debate entre los republicanos y los monarquistas. Profe, ¿quiénes son los republicanos? Los que querían que en el Perú haya una república, o sea, los que querían que en el Perú haya un presidente, ¿no? Esos son los republicanos, ¿no? Ellos estaban a favor de que en el Perú haya un presidente. Y los monarquistas, ellos querían que en el Perú haya un rey, ¿no? Entonces había un debate, ¿no? Una discusión entre ellos, ¿no? Cada uno decía sus ideas, ¿no? ¿Por qué tenía que ser así o por qué no tenía que ser así, ¿no? ¿Quiénes eran los representantes de los republicanos? Por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión, Manuel Pérez de Tudela y Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Ellos defendían que en el Perú haya presidente, ¿no? ¿Y quiénes querían que en el Perú haya rey? Bernardo de Monteagudo, el que fue el primer ministro de Guerra, ¿no? Su amigo de San Martín, José de San Martín y Juan García de Riva, ¿no? O sea, su gente, sus amigos de San Martín querían que haya rey y otra gente no quería que haya rey, ¿no? Entonces, así ocurrió ese debate. ¿Listo? Ahora, ¿qué más pasó? A pesar de que el virrey se había ido, chicos, se había ido del Perú hacia Cusco, en la fortaleza del Real Felipe, no sé si ustedes conocen el Callao en Lima, no sé si ustedes han ido alguna vez al Real Felipe. El Real Felipe es una fortaleza, es un cuartel militar, que actualmente lo controla la Marina de Guerra. También hay un museo ahí, ¿eh? Si alguna vez ustedes se van a Lima de paseo, traten de ir al Real Felipe. Muy bonito es el Real Felipe. Es un museo para que puedan visitar. En este Real Felipe, que era un cuartel en esa época muy fuerte, se habían quedado algunos españoles que no aceptaban a San Martín, ¿no? Todavía no aceptaban que, algunos criollos que no aceptaban que el Perú sea independiente, ¿no? Y entre ellos, ¿quién estaba, profesor? Entre ellos estaba un señor llamado José de la Mar. Este nombre de José de la Mar también tienes que recordar. ¿Por qué, profesor? Porque José de la Mar también, igual que nuestro amigo José de la Riva Agüero, es un personaje que va a aparecer mucho en las primeras épocas del Perú. José de la Mar es considerado como el primer presidente constitucional. Entonces, ¿cómo va a ser el primer presidente constitucional si él estaba apoyando a los españoles? Sí, al comienzo apoyaba a los españoles,
pero después se rindió y se puso a apoyar a San Martín. Se volvió amigo de San Martín, ¿correcto? Entonces José de la Mar, mira, este señor primero estaba a favor de los españoles y después ya se pasó al bando de San Martín, de los patriotas, ¿correcto? Acá ocurrieron, chicos, dos hechos militares en el gobierno de San Martín. Lo primero, que en Ica, en la batalla de Macacona, ocurrió una batalla entre los patriotas, o sea, San Martín, y los españoles. Y perdió el ejército patriota, o sea, perdieron los peruanos, ¿no? Los españoles no ganaron esta batalla en Ica. Y también, profesor, ocurrió la famosa batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha fue la batalla que le dio la independencia a Ecuador. En esta batalla de Pichincha, el que la lideró fue, pues, ¿no?, nuestro amigo José de Sucre, que era hombre de confianza de Simón Bolívar, ¿no? O sea, Simón Bolívar fue el que derrotó a los españoles en la batalla de Pichincha, ¿no? Sin embargo, el Perú mandó también un batallón, ¿ya?, un ejército, para que también apoye a Simón Bolívar para derrotar a los españoles, ¿correcto? Entonces, esta es la primera batalla en la que tanto la gente de Simón Bolívar, que era la Corriente Libertaria del Norte, como la gente de San Martín, de la Corriente Libertaria del Sur, ¿no?, luchan juntos para derrotar a los españoles, ¿correcto? Entonces, profesor, en esta batalla de Pichincha, San Martín manda un ejército para apoyar a Simón Bolívar y así se declara la independencia de Ecuador, chicos, ¿ya? La independencia de Ecuador. Ahora, ¿qué pasó, profesor, acá? Como habíamos perdido esta batalla en Ica, como habíamos perdido la batalla en Ica, la batalla de Macacona, San Martín dice, ¿no? Mira, yo le he mandado ayuda a Simón Bolívar, ¿no? Yo le he ayudado, le he mandado un ejército para que luche en la batalla de Pichincha en Ecuador y hemos derrotado a los españoles. Ahora, como yo he perdido en Ica, yo voy a ir donde Simón Bolívar, dice San Martín, voy a ir donde Simón Bolívar y le voy a pedir ahora que él me ayude a mí, ¿no? Que él me ayude a mí, que él venga al Perú para derrotar a los españoles que están en la sierra, pues, ¿no? Porque yo no puedo solito, no voy a poder, dice San Martín. Entonces San Martín se va hasta Guayaquil, Guayaquil es Ecuador, ¿ya?, en julio de 1822, y se entrevista con Simón Bolívar, ¿correcto? Profe, en esta entrevista hay algo muy importante. Primero, Guayaquil, chicos, que actualmente es Ecuador, históricamente siempre había sido peruano. Guayaquil siempre había pertenecido al Perú, ¿correcto? Era una tierra que siempre había sido del Perú. Sin embargo, cuando San Martín llega a Guayaquil, ya estaba Simón Bolívar ahí, ¿no? Porque habían ganado la batalla de Pichincha y le dice, bienvenido a tierras gran colombinas. O sea, lo madruga, ¿no? Entonces, ¿qué le va a decir San Martín? No, dice, no, esto es de Perú, y ya no le podía decir nada, ¿no? Simón Bolívar vivo, ya le dice, ¿no? Bienvenido a mi país, le dice, ¿no? O sea, ¿qué le está queriendo decir? Que esto no es del Perú, ¿no? Ni pienses que esto es del Perú, le dicen. Esto no es del Perú. Entonces, chicos, en esta entrevista de Guayaquil, lo primero que ocurre es que perdimos este territorio de Guayaquil que actualmente es Ecuador. ¿Correcto? Perdimos esto. Ahora, San Martín le dice a Simón Bolívar, ayúdame, ven al Perú, vamos a luchar juntos. Pero Simón Bolívar no le aceptó, no quería eso. Simón Bolívar dijo, no, San Martín, yo no voy a ir. Mientras tú estés ahí, yo no voy a ir, ¿no? Así que tú solito anda y lucha con los españoles y defiéndete y bótalos. Yo no te voy a ayudar, le dice. Entonces San Martín vuelve al Perú triste, ¿no? Triste se vuelve al Perú, ¿no? Porque San Martín pensó que Simón Bolívar le iba a ayudar, ¿no? Porque San Martín le había mandado un ejército a Pichincha para que luche, ¿no? Y él no le quiere ayudar. Entonces San Martín vuelve triste, ¿ya?, decepcionado, y decide irse del Perú. San Martín con estas palabras nos deja, ¿no? Dice, peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. O sea, profe, ¿qué hace San Martín? San Martín, antes de irse, deja instalado el primer Congreso peruano. Este primer Congreso peruano, chicos, fue el primer Congreso instalado por San Martín en el Perú, ¿ya? Y San Martín, ¿por qué lo dejó instalado? Para que pues, San Martín renuncie ante el Congreso, ¿no? Entonces San Martín agarra y dice, señores, instalo el Congreso, ya dejo funcionando el Congreso y yo me voy del Perú. Renuncio a mi cargo de protector. Ahora, el primer presidente del Congreso fue Francisco Javier de Luna Pizarro. Ya, acuérdate el nombrecito.
Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente del Congreso. Es así que San Martín se va del Perú el 20 de septiembre de 1822. Un año duró San Martín en el gobierno y se tuvo que retirar. ¿Listo, chicos? ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas, preguntas, aportes? Hola, hola, ¿me están escuchando? ¿O estoy solito? A ver. Escucho. Profesor, ¿Alguna pregunta? Profesor, Dime. Dime. ¿Todo claro? ¿Están escuchando? ¿Sí? ¿O no? sí, profesor, Sí. un poco Ya. bajo nomás agua. el volumen. Un poco bajo el volumen. ¿No? ¿Por qué será? Ayer también me han dicho lo mismo. Pero a ver, bueno, vamos a ver. A ver, espero que se corrija. Ya, entonces hasta ahí, chicos, San Martín se va del Perú, ¿correcto? Se retira San Martín y comienza la etapa del primer Congreso peruano, chicos. El primer Congreso peruano. A ver, ¿qué pasó, profesor? Aquí. Acuérdate que San Martín dejó instalado este primer Congreso peruano. El presidente fue Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿ya? El primer presidente del Congreso, pero tuvo a otra persona como Toribio Rodríguez de Mendoza como un presidente honorario, ¿no? Es una persona reconocida por sus aportes que es considerada como el presidente honorario. Pero si te preguntan, ¿quién fue el primer presidente del Congreso? Fue Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Listo? ¿Cuál era el objetivo de este Congreso, chicos? Este primer Congreso Constituyente. ¿Cuál fue su objetivo? Bueno, como objetivo tenía primero definir el tipo de Estado. O sea, profesor, tenían que decidir si íbamos a hacer una monarquía, o íbamos a hacer una república. ¿Listo? República. De nuevo, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre monarquía y república? ¿Cuál es la diferencia entre monarquía y república? Es que la monarquía lo manda un rey. Muy bien. ¿Y en la república? Un presidente. Un presidente. Muy bien, chicos. A ver, un cinquito, chicos. Un cinquito, por favor. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, continuamos, ¿ya? Entonces, ese era uno de los objetivos, definir si vamos a hacer una monarquía o una república. Ahora vamos a ver más adelante, chicos, que en el Perú se decidió que íbamos a hacer una república, ¿correcto? ¿Cuál más era otro de los objetivos de este Congreso, chicos? Elaborar la primera constitución política del Perú, chicos, ¿correcto? Elaborar la primera constitución política del Perú, ¿correcto? Un objetivo. ¿Eh? Este Congreso tenía que ser una constitución política. Y la tercera era expulsar a los españoles. Acuérdate que San Martín no, ¿cómo se llama? No pudo derrotar a los españoles. Incluso fue derrotado en Ica, ¿no? En la batalla de Macacoa. Entonces, estos eran los tres objetivos de este Congreso Constituyente. ¿Sí? ¿Qué hizo este Congreso? Este Congreso, como sabido San Martín, nos quedamos sin gobernante. ¿Qué cosa es lo que hizo? Este Congreso nombró a una junta de gobierno. ¿Qué cosa es una junta de gobierno? Una junta de gobierno es un grupo de 3 personas, 3 integrantes, ¿ya? Que iban a ser algo así como el nuevo presidente del Perú, ¿correcto? Profesor, ¿por qué no eligieron a una sola persona? No eligieron a una sola persona porque decían, ¿no? Si le damos el poder a una sola persona, de repente esa persona va a ejercer el poder de manera abusiva, ¿no? Entonces, mejor que sean 3
3 personas que sean algo así como el presidente, ¿correcto? Pero de esos 3 integrantes, que fue José de la Mar, Manuel Salazar Ibaquijano y Felipe Antonio Alvarado, el que fue el líder de los 3, por así llamarlo, fue José de la Mar. José de la Mar. Entonces, José de la Mar, chicos, junto a otras 2 personas, fue el, como quien diría, el siguiente gobernante después de don José de San Martín. ¿Correcto? José de la Mar. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nombraron a estos 3 señores? Con el objetivo de terminar la guerra de la independencia. Ya. O sea que el Congreso lo nombró a José de la Mar, que él era un militar a la cabeza de este grupo, porque le dijo: José de la Mar, te nombramos a ti, pero te encargamos que luches contra los españoles y que derrotes a los españoles. ¿Correcto? Ese fue el objetivo entonces, chicos, de nuestro amigo José de la Mar. Él no tuvo un gobierno, a él no se le conoce acá como el gobierno de José de la Mar. ¿Por qué, profesor, no es gobierno de José de la Mar? Porque fue una junta de gobierno, fueron 3 personas en total, 3 personas. Pero de las 3 personas, el que dirigía esto era José de la Mar. Pero no era el gobierno de José de la Mar, sino es llamado Junta de Gobierno o Junta Gubernativa. ¿Ya? Junta Gubernativa. ¿Listo? Entonces nuestro amigo José de la Mar tenía la misión de derrotar a los españoles. ¿Correcto? ¿Cómo iba a lograr derrotar a los españoles, chicos? Él dijo: muy bien, como los españoles están en la zona sur, por Cusco, por Puno, incluso en Bolivia, ¿ya? Yo voy a ir desde Lima por el mar hasta el puerto de Hilo, que está en Moquegua, y el puerto de Arica. Y desde acá, con mis tropas, voy a entrar hacia la sierra. A enfrentarme a los españoles y botarlos de la zona sur. Ese era el plan que tenía José de la Mar para derrotar a los españoles. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende Sí. su plan? Ya, Sí, profesor. ese es su plan. ¿Cómo se llamó esta operación militar que iba a hacer? Se le llamó la primera campaña de puertos intermedios. Así se le llamó a este plan que él hizo. ¿Por qué puertos intermedios? Porque en ese tiempo, chicos, si subimos acá, más adelante el mapita, acá está Lima, había 2 puertos más importantes. El primero era el puerto del Callao, este era el puerto del Callao, que está en Lima, y el otro puerto era el puerto de Iquique. En ese tiempo Iquique pertenecía al Perú. Entonces, estos eran los 2 puertos más grandes, más importantes del Perú. Y al medio había otros puertos que eran más chiquitos, el puerto de Hilo y el puerto de Arica. Entonces, por eso se le llamó puertos intermedios, porque estaban al medio de los 2 puertos más grandes, el puerto del Callao y el puerto de Iquique, ¿ya? Puertos intermedios. ¿Correcto, chicos? ¿Qué pasó, profesor, cuando se enfrentaron el ejército de José de la Mar, o sea, del Perú, con los españoles? Perdieron, profesor, la batalla. ¿Qué batallas perdieron? Perdieron la batalla de Torata y perdieron la batalla de Moquegua. O sea, profesor, que los españoles nos vuelven a ganar, chicos, nos vuelven a ganar la batalla. Acuérdate que ya nos habían ganado en Ica, en la batalla de Matacona, al ejército de San Martín, y ahora nos ganan en Torata y nos ganan en Moquegua. O sea, profesor, ¿qué quiere decir? Que no le podemos ganar a los españoles. Estamos fritos. ¿Está bien? Estamos fritos. ¿Qué pasó, profesor, en ese tiempo? Como habíamos perdido estas batallas, y acuérdate que José de la Mar, ¿para qué fue nombrado? Para derrotar a los españoles. Entonces, los generales peruanos se rebelan contra José de la Mar y ocurre el primer golpe de Estado del Perú. ¿Cuál es el primer golpe de Estado del Perú? Es el famoso motín de Balconcillos. ¿Qué significa esto, profesor? Que lo obligan a renunciar a José de la Mar. ¿Ya? Es un golpe de Estado, lo sacan del gobierno. ¿Y a quién colocan en su reemplazo? A José de la Ribagüero. Es por eso que José de la Ribagüero es el primer presidente del Perú. ¿Entiendes eso? José de la Ribagüero es el primer presidente del Perú. Pero ¿cómo entra de presidente? A través de un golpe de Estado. ¿Cómo se llamó ese golpe de Estado? El famoso motín de Balconcillos. ¿Listo, chicos? ¿Se entiende ahí cómo entró de presidente José de la Ribagüero? ¿Sí?
¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Entonces, profesor. ya está, chévere. Entonces, acá comienza, chicos, el gobierno de José de la Riva Agüero. Ahora, ¿tú te acuerdas de José de la Riva Agüero? ¿Qué cargo había tenido? ¿Te acuerdas su cargo de José de la Riva Agüero? Hace un ratito hablamos de eso. Antes de ser presidente, Claro, antes de ser presidente. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Había sido, a ver, vamos a volver. Prefecto de Lima. ¿Te acuerdas que San Martín lo nombró prefecto de Lima? Él es el mismo, pues, ¿eh? José de la Riva Agüero. Por eso te dije, acuérdate de este nombre, José de la Riva Agüero. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Ya lo recordaron? Nuestro amigo José de la Riva Agüero. San Martín lo había nombrado a él como prefecto de Lima. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a hablar de su gobierno de este señor, José de la Riva Agüero. ¿Listo? ¿Qué cosa hizo José de la Riva Agüero? Él dijo, muy bien, como José de la Mar no había podido derrotar a los españoles, yo voy a ir otra vez y los voy a derrotar. Y así, chicos, ocurre la segunda campaña de puertos intermedios. ¿Quién me dice por qué se llama campaña de puertos intermedios? A ver, ¿por qué es campaña de puertos intermedios? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué se llama campaña de puertos intermedios? Hola, hola. A ver, nada, profesor. no se acuerda. De nuevo, a ver. Este es el mapa del Perú. Acá está Lima. En Lima está el puerto más importante del Perú. ¿Cómo se llama ese puerto? El puerto del Callao. En esa época, profe, el Perú era hasta acá, hasta Iquique, hasta abajo era el Perú, así era la... ¿Correcto? Así era el Perú. ¿Ya? Y los dos puertos más importantes del Perú eran el puerto del Callao y el puerto de Iquique. Ojo. El puerto del Callao y el puerto de Iquique. Entonces, chicos, ¿por qué se llama puertos intermedios? Se llama puertos intermedios porque ellos decidieron ir hasta un puerto, hasta el puerto de Hilo, que el puerto de Hilo está justamente al medio del Callao y Iquique. Entre el Callao y Iquique hay puertos que están al medio, el puerto de Hilo y el puerto de Arica. Por eso se llama puertos intermedios. De nuevo, ¿por qué se llaman puertos intermedios? Porque están al medio Porque está. el puerto del Callao y el puerto de Iquique. ¿No es cierto? Al medio. Entonces se llama puertos intermedios. No se olviden, por favor, chicos. Puertos intermedios. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó, profesor, en esta campaña que hizo José de la Riva Agüero? Nuestro amigo José de la Riva Agüero también llegó con su ejército y se fue hasta la zona de La Paz, ¿no? Acá en Bolivia, justamente, ya, cerca Puno por Bolivia, y ocurre una batalla. ¿Qué batalla, profesor? La batalla de Cepita. En esta batalla de Cepita, pierde, profesor, nuevamente pierde el Perú. Nos vuelven a ganar los españoles. Profesor, ¿y quién gana? Simón Bolívar. Claro, más adelante ya vamos a ver que cuando viene Simón Bolívar recién derrota a los españoles en 1824. Ojo, acá estamos recién en 1822. 1822, ¿correcto? Ya pasando para 1823. No podíamos derrotar hasta estas épocas a los españoles. Siempre nos ganaban. Todas las batallas nos ganaban. Primera batalla, la de San Martín, la batalla de Nica, la batalla de Macacona. Perdimos. Segunda batalla, la de José de José la Mar, Rimagüero. Torato, José de la Mar. Perdimos. perdimos. José Tercera Rimagüero. batalla, Perdimos. Cepita, perdimos. Entonces, profe, estamos piñas. No le podemos ganar a los españoles. ¿Entiendes? Estamos piñas. Ahora, ¿qué pasó en este gobierno de José de la Riva Agüero? En este gobierno de José de la Riva Agüero, ¿te acuerdas del préstamo que había perdido San Martín? Recién llegó el préstamo, chicos. Recién llegó el préstamo.
¿De cuánto era el préstamo? De 1.200.000 libras esterlinas. Ojo, pero este préstamo, ¿quién lo había pedido? San Martín. Pero como en ese tiempo demoraban los préstamos, recién cuando era presidente Ribagüero, llegó el préstamo para el Perú. ¿Qué cosa hace nuestro amigo José de la Ribagüero en su gobierno? Profesor, él nombra a Guillermo Guise, era un marinero, Guillermo Guise lo nombra como el comandante general de la primera Armada Peruana. Cuando hablamos de Armada Peruana, ¿de qué estamos hablando? De la Marina. De la Marina. ¿Correcto? Nombra al primer comandante de la Marina, al almirante Guillermo Guise. ¿Qué cosa más hace en su gobierno, profesor? Él gestiona el apoyo para que vengan las tropas de Simón Bolívar al Perú. ¿Correcto? Él gestiona el apoyo para que Simón Bolívar venga al Perú. Sin embargo, como había perdido esta batalla de Cepita, ¿qué ocurrió? El Congreso peruano le dijo, ¿sabes qué, Ribagüero? Ya no te queremos a ti ya. Chao, te vas. ¿Por qué te vas? Porque tú no has podido derrotar a los españoles. Tú has dicho que le ibas a ganar en esta batalla de puertos intermedios y no has podido. Así que, chao, te vas a tu casa. ¿Y a quién nombra el gobierno? El Congreso, mejor dicho. El Congreso nombra a Bernardo Torretaglia. A Torretaglia. ¿Sí? ¿Qué pasó, profesor, en este momento? Ribagüero dijo, no, pues, ¿por qué me vas a votar? Le dice al Congreso. Yo no quiero que tú me votes. Más bien, yo te voy a cerrar a ti. Entonces ocurrió un conflicto entre el presidente Ribagüero y el Congreso del Perú. Se empezaron a pelear los dos. ¿Correcto? Profe, ¿por qué se pelearon? Porque el Congreso lo votó a Ribagüero. Y Ribagüero decía, no, más bien yo voy a cerrar el Congreso, yo sigo siendo presidente. Y Ribagüero, chicos, Ribagüero se fue hasta Trujillo. Y desde Trujillo, Ribagüero seguía diciendo que era presidente. Incluso parte del Congreso, algunos congresistas que estaban a favor de Ribagüero, se fueron con él a Trujillo. Y en Trujillo abrieron su propio Congreso. Un Congreso en Trujillo había también. Congreso también. Y él decía, yo soy presidente. Ya. Entonces en Trujillo estaban así. Pero profesor, sin embargo en Lima, ¿qué cosa pasó? En Lima, el Congreso ya había nombrado a otro presidente. Y el Congreso seguía funcionando. Entonces, profe, en Lima también decía, ¿no? Acá está el Congreso y acá está el presidente. Entonces, profesor, ¿qué cosa pasó? Tuvimos dos presidentes y dos congresos que se peleaban entre ellos para saber quién era el nuevo presidente. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasó? Aprovechando estos problemas que había entre los presidentes y los congresos, los españoles deciden volver a Lima. ¿Te acuerdas que se habían ido a Lima? Ellos dicen, vamos a volver a Lima. Y el 18 de junio de 1823, los españoles vuelven a Lima, chicos, y toman otra vez el control de la ciudad de Lima. ¿Qué cosa hace el Congreso y el nuevo presidente? Se van al Callao, a la fortaleza del Real Felipe, y ahí se esconden ellos. Y Ribagüero estaba en Trujillo, chicos. Entonces, profesor, acá empezó un gran problema. División política, mira, dos presidentes, dos congresos, y encima los españoles habían vuelto a Lima ya, otra vez los españoles en Lima. Entonces la independencia corría peligro, chicos, ¿correcto? La independencia del Perú corría peligro. Estábamos a punto de otra vez ser conquistados, dominados por los españoles, muchachos, ¿correcto? Entonces, hasta ahí, chicos, vamos a estudiar el día de hoy. Aunque, ¿qué pasó después de esto, chicos? ¿Qué pasó después de esto? Después de esto, el Congreso agarra y le manda ya la invitación a Simón Bolívar. Y le dice, Simón Bolívar, por favorcito, ven al Perú, le dice. Te necesitamos. Tú eres nuestra salvación, le dice. Y Simón Bolívar le dice, voy a pensar. Y primero mandó a uno de sus hombres, ¿no? Que fue José Antonio de Sucre. ¿Ya? Mandó a Sucre, a ver, anda Sucre al Perú, a ver, fíjate cómo está la situación en el Perú, ¿correcto? Y en este tiempo también, antes de que llegue Simón Bolívar, se promulga la Constitución, la primera Constitución política del Perú, la Constitución de 1823. ¿Te acuerdas que cuando San Martín se fue, lo dejó al Congreso,
y uno de sus objetivos del Congreso era elaborar la Constitución, el Congreso logró elaborar su primera Constitución, ¿correcto? Pero por la crisis política entre Rivadavia y Torre Paine y el Congreso, tuvieron que llamar a Simón Bolívar. Entonces, la siguiente clasecita, chicos, vamos a hablar ya de nuestro amigo Simón Bolívar, ¿no? Cómo así llega al Perú y qué cosas hace en el Perú, ¿no? Ojo, hoy estamos en el año 1823. Esa creo que Habían invadido Lima. cuando derrotó a los españoles, creo que quería formar solo una colonia con la gran Colombia, Perú, Claro, Bolivia. Chile y Argentina. Claro, ese era el Sí, plan pero de ese país. Pero Simón Bolívar, no querían, formar solo un solo país. nadie quería. Exactamente. Ahí no hubo oposición y por eso también Simón Bolívar al final se tuvo que ir, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente clasecita, que justamente es la corriente libertadora del norte, chicos. Hasta ahí, ¿se entendió todo claro? ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí, profesor. Sí, muy bien. Espero que estén aprendiendo algo de la historia del Perú. Acá, como siempre, yo te he puesto algunos resúmenes, chicos, ¿no? Están durmiendo, despiértense. Si quieres lo copias este resumen o si quieres hacer tu propio resumen, ¿no? Como tú desees. Tus resúmenes. Y ahora, chicos, vamos a ir a las preguntitas, chicos, ¿no? A ver, acá sí. Por favor, les pido que ustedes me ayuden, ¿no? El que sabe va respondiendo. Son 15 preguntas. Cuando terminemos las 15 preguntas, nos vamos a nuestra casita, chicos, ¿no? Ya, profesor, dale. Ya. Está fácil. Empezamos. Pregunta 1. Eso te lo mido. La monarquía. Mido 10 más. Sí, del día y un poquito lo que hemos hecho la semana anterior, pero al inicio de clase les he resumido la semana anterior. Así que sí vamos a poder hacerlo todito. Está fácil. Profesor, no se nota bien. ¿Cómo? Agrándele un poquito, no veo bien. ¿No se ve bien? No lo voy a poder agrandar esto ya. Está en el libro, profesor, no. Fíjate en tu librito, por favor. No lo voy a poder agrandar esto. Ya. Ajá. No es Te mando favorito. foto, profesor. Listo. El tipo de gobierno que quería San Martín para el Perú era Monarquía constitucional. no, él Va. quería una monarquía constitucional, ¿no es cierto? Él quería traer un rey, ¿no es cierto? La A. 2. José de San Martín dimitió al cargo de protector del Perú antes. ¿Qué significa dimitió? Renunció. A ver. San Martín renunció al cargo de protector del Perú ante A. La monarquía, la autocracia monárquica, la burguesía alemana, Rivagüero, Luis San Marcos, el recién instalado Congreso. ¿Ante quién renuncia? La burguesía la limeña. burguesía limeña. No. ¿Ante quién renuncia un presidente? Un gobernante. José de Rivagüero, no. Si el presidente quiere renunciar, ¿ante quién tiene que renunciar, chicos? A ver. Al Congreso, profesor, la E. Congreso, profe, La E, profesor. El recién Contra el instalado Congreso. El Congreso. Listo, esto sí sabes, ¿ah? Batalla con la cual se consolida la independencia de Chile. Eso hemos hecho en la clase anterior. Y hoy día te voy a hablar de Maipú. La D, profesor. Presidente La A, Siguiente. Chacabuy. No, Maipú. José de la Mar, profesor, José de la Mar. No, del primer Congreso Constituyente, ¿no? Hipólito. Bernardo Monteagudo. No. Mira, esto, muchachos, se olvidó. Me emociona. Francisco Javier Luna Pizarro. Claro, el primer Congreso peruano, Francisco Javier de Luna Pizarro, fue el primer presidente del Congreso. Acá también está su nombrecito, ¿no? Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente efectivo del Congreso. La E, Francisco Javier de Luna Pizarro. Siguiente, 5. José de la Rivagüero. El motín de Balconcillo asume el poder. ¿Quién? José de la Rivagüero. Claro, ¿no? Sale José de la Mar, que era la Junta de Gobierno, y entra José Golpe de la Estado. Rivagüero, el primer golpe de Estado del Perú, que fue José de la Rivagüero, por eso es el primer presidente del Perú, chicos.
6. Las corrientes libertadoras son organizadas en rechazo al fracaso de las juntas del gobierno. No exactamente. ¿Qué podría ser? La E, profesor. ¿En rechazo a quién? ¿A quién rechazaban? ¿Al control del espacio colonial criollo? No. Limeño. Limeños no, poder decir limeños no. ¿Por qué se crean las corrientes ¿La D? libertadoras? ¿Por qué San Martín dice voy a venir al Perú? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué Simón Bolívar quería también Colonizar. liberar? ¿Ah? En rechazo al colonialismo Quería votar español. La D. Claro, quería votar los españoles, estaban rechazando el colonialismo español, pues, chicos. 7. San Martín consolida la independencia de Chile, luego de derrotar al rey Mariano Osorio en ¿dónde se consolida la independencia de Chile? En Maipú. Maipú, pues sí, Maipú. 8. Marino, que formó una escuadra naval en apoyo a los patriotas y seleccionó la bahía de Paracas para el desembarco del ejército de los Andes. ¿Cómo se llamó ese marino de Inglaterra que vino a ayudar a San Martín? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se llamó Miller. ese marino? ¿Ah? Mire, profesor. Miller, no. Lord Thomas Cochrane. Lord Thomas Cochrane, ese marino inglés, famoso marinero, ¿no? Que vino a ayudar a Ya, el mejor Claro, de, en ese de todo tiempo era uno de los mejores del mundo, ¿no? Que vino a ayudar a San Martín, Lord Thomas Cochrane, no te olvides. para que vaya a la lucha contra los Para que venga españoles. al Perú, él fue el primero que vino, ¿no? Y él le dijo, desembarque en Pisco, ahí es más seguro, ¿no? Viene a dar un apoyo Exacto. Él viene a dirigir la marina, porque acuérdate que San Martín era militar del ejército. San Martín no era marino, no era marinero, entonces, ¿cómo va a dirigir las embarcaciones, todo, si él no era marinero, ¿no? Por creo eso que es la que gente de rica de Chile lo contrata al mejor del mundo. Exactamente, ¿no? Muy bien. 9. Base jurídica por la cual se reconocía a San Martín como jefe del Estado del Perú. A ver, ¿cuál fue la base jurídica? ¿Te acuerdas que te hablé? Que si yo soy alcalde, tengo que tener mi resolución del jurado, ¿no? ¿Y El San primer Martín? Congreso peruano. No. ¿Qué documento hizo San Martín para que sea reconocido como... La proyección de la monarquía. La, No, con- la Constitución. La Orden del Sol. La en E, ese profesor. tiempo no había constitución. ¿Qué cosa hizo San Martín? El estatuto provisorio, chicos. El estatuto provisorio, que era como una constitución, ¿no? Como una constitución. Listo. 10. San Martín trató de difundir la propuesta de una monarquía para el Perú a través de... A ver, ¿te acuerdas qué cosa hizo para que la gente se convenza? Un grupo de personas para que conversen. Congreso, Para el Congreso. No, Tribunal el Congreso, no. Consulado, profesor. No, la sociedad La patriótica. sociedad patriótica. Ahí se da el debate, no sé si se acuerdan. A ver, vamos a buscar eso. Hay donde luchaban lo que querían rey y Ah, sí, es acá está. No, esto no es la sociedad patriótica. Acá está, la sociedad patriótica, ¿no? lo que querían Donde rey, debatían. lo que Los que querían rey, los que quieren. querían presidente, claro. ¿No? Esa fue la sociedad patriótica, ¿no? Siguiente, a ver, siguiente. 11. ¿Cuál es la causa por la que el virrey La Serna se refugia en el Cusco? Ah, esto ya lo hemos hablado, ya. ¿Por qué el virrey se va al Cusco y deja Lima? Porque San Martín invadió Lima. No hay otro por ahí. No tanto, ¿eh? No fue por miedo a San Martín, ¿eh? Si hubiese quedado, hubiese luchado con San Martín. No, fue porque por- porque Cusco militarmente y económicamente era más estratégico. No, Claro, es el único que él se va porque le convenía estar en la sierra que quedarse en Lima, ¿no? En Lima iba a estar peleándose con San Martín por gustos. Mejor me voy a la sierra. Cusco, se va a Cusco por los minerales. Claro, tengo las minas, tengo todo en el Cusco, que está más feliz, ¿no? Por eso es que se va el virrey al Cusco.
El título de la banda de seda, instaurado por San Martín, tenía la función de, como te dije, la banda de seda era un premio, así como la Orden del Sol, para las mujeres criollas que habían luchado en la independencia del Perú. ¿Correcto? Esa es la respuesta, chicos, en la 2. La 13. ¿Dónde se instaló finalmente el segundo cuartel militar de San Martín? Ah, ya. San Martín, profe, tuvo dos cuarteles militares. El primero, En ¿dónde llegó? Pisco, El en primero, Ica, en Ica, Ancón. el otro fue en... Ancón, No, no es Ancón. Trujillo. No, Pisco ¿cómo que entonces. Trujillo? Guau, En Guaurura, profesor. Guau. Guaura. Ahora, Guaura. Ese es el Guaura. segundo. Al norte de Pisco, Trujillo. cerca de Chimbote. No, ¿cuál Trujillo? Guaura, chicos. Cerca de Chimbote, te dijo Nancas. Estás Ya hablando. vamos arriba ya. ándate a matar. Siguiente, la conferencia de Punchauca. Durante la conferencia de Punchauca, ¿cuál es la propuesta de San Martín? Cuando hablamos de conferencia de Punchauca, estamos hablando entre San Martín y ¿cómo se llama mi amigo? Y el virrey La Serna, ¿no? El último virrey. A ver, cuando se encontraron don José de San Martín con el virrey La Serna, ¿cuál fue la propuesta de San Martín? ¿Qué cosa le dijo San Martín al virrey? ¿Te acuerdas? Cuando conversaron los dos. Que el Perú fuera una monarquía constitucional. La C. Claro, muchachos. Muy bien, La C. muy bien. Ahora sí, la 15. ¿Quiénes financiaron la campaña militar de San Martín de Chile hacia el Perú? ¿Ah? ¿Quiénes? ¿Quiénes financiaron? ¿Quiénes El, pusieron la plata? el, tribu- el tribunal del... No, el Tribunal del Consulado era La una E. institución. Era una institución. Escúchame, el Tribunal del Consulado. Vamos a ir La por C, orden. profesor. Mira, el Tribunal del Consulado de Lima era una institución del virreinato que era como la aduanas, ¿no? La aduanas que controlaba todo lo que La ingresaba. E. Eso no tenía nada que ver. La Casa de la Moneda del Cusco no. En ese tiempo la Casa de la Moneda Los estaba en Lima. comerciantes de la... La C, profesor. La De C. Buenos Aires. De Valparaíso, De Valparaíso. pues, chicos, ¿no? Profesor, Ah, la Era C. Chile, ¿no? Los comerciantes chilenos eran los que pagaron o ayudaron a San Martín para que venga al Perú, pues, ¿no? Ellos fueron los que invirtieron dinero. Ahora, profe, ¿le dieron plata así gratis porque San Martín era chévere? No, era No, prestado. porque había ayudado a la independencia de Chile. Claro, pero aún así tampoco era por eso, sino era una inversión, era un préstamo que le decían a San Martín. Y San Martín, yo te doy plata para que vayas al Perú, pero cuando tú independices el Perú, me devuelves la plata a mí. ¿Y quién le devolvió al final? San Martín, no, Era el Perú prestado le nada devolvió. más. Ya era un préstamo nomás, ¿no? Era un préstamo. No era porque eran buenos y chéveres, no. Era plata prestadita que al final el Perú le tenía que devolver, ¿no? A esa gente porque había invertido para la independencia, pues, ¿correcto? Es por eso que el Perú cuando nace, chicos, el Perú nace pues pobre. Por eso que San Martín, ¿qué hace? Se pide un préstamo, pues. San Martín se pide un préstamo a Inglaterra, ¿no? Para poder devolver toda la plata que debía, ¿no? Y al final se cobró, claro, se cobraron, pues, ¿no? Ellos han invertido, tienen que cobrar su plata, ¿no? Porque así era el trato que habían hecho. Listo, chicos. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido. Cualquier duda, pregunta, consulta, aprovechen. Pregúntenme, chicos, pregúntenme. Pongan su asistencia, por favor. Y gracias. La tarea copiar el resumen nada más, ¿verdad? Sí, y hacer sus preguntas por el librito, ¿no? Su libro y Yo, copiar el profesor. resumen. Ajá. Listo. Si hay preguntas, Yo, profesor, chao, aprovechen. cuídese. Chao, muchachos. Bien. Muy bien, chicos. Pongan su nombre, a ver, no sé si alguien sabe. Profesor, Dime. una compañera de que se le fue la línea y si le puede poner su asistencia ya si era de cuarto. Pero creo que sí ha puesto. No.